Muy bien. Bueno, estamos ya con la grabación. Entonces, muy buenas noches, estimados estudiantes. Les doy un saludo cordial, ¿no? A todos ustedes. Hoy es miércoles, ya 7 de septiembre, y estamos ya iniciando la tercera semana, o sea, la segunda unidad de clases de nuestra asignatura estadística aplicada. Ya, entonces, eh, vamos a trabajar ahora el tema de hipótesis de dos muestras en esta clase. La siguiente clase culminamos lo que nos falte trabajar y empalmamos con lo que es pruebas de bondad, pruebas de independencia y pruebas de normalidad, que también implica el desarrollo de la unidad 2. Y hasta ahí vendría el producto académico número 2. ¿Ya? Ahora, sobre ese detalle, estamos grabando, o sea que me van a escuchar todos los estudiantes, son algo de 150 y tantos estudiantes. Y quiero comentarles pues que estoy muy contrariado, estoy apenado, estoy con sentimientos encontrados, porque definitivamente hay muchos estudiantes que no tienen la integridad académica requerida pues para poder dar una evaluación, ¿no? Revisando sus evaluaciones, estoy encontrando muchos indicios de copia, ¿no? De que ustedes, no todos obviamente, ¿no? Hay estudiantes que sí son íntegros en el desarrollo de sus evaluaciones, pero hay muchos que no. Y me parece que muchos de ustedes han caído en ese círculo vicioso, ¿no? De comprar las preguntas, de agruparse de repente en un WhatsApp adicional, pasarse las preguntas, y por ahí el vivo eh, cobra, ¿no? Eh, Ustedes saben que en este grupo también han pasado esos avisos de que te vendo, yo tengo tales exámenes, tales cursos, y hay gente muy sinvergüenza, ¿no? Pero la corrupción, la copia, estas malas actitudes son de a dos. O sea, el comprar un examen, el comprar una pregunta, el comprar una batería de preguntas, de exámenes, si bien es cierto, hay gente que vende y vende porque hay gente que compra, ¿ok? Entonces, esta mala acción es de a dos, ¿ok? El que se beneficia cobrando por algo que tiene, y por otro lado, el que compra, el que paga, ¿no? Obviamente le toca seguramente las preguntas, como es un banco de preguntas. Y miren qué organizados, pues, ¿no? Qué organizados son estas personas que tienen todas las preguntas, ¿no? Entonces, eh, para mí es realmente una decepción, ¿no? Tener estudiantes que tengan esa conducta, ese comportamiento, ¿ya? Entonces, yo voy a tomar las medidas del caso, porque obviamente he encontrado exámenes, tienen 20, tienen 19, tienen 18, tienen 17, que realmente no arrojan lo que realmente ustedes manejan. Ustedes dirán, pero es mi nota, ¿no? Pero no es correcta esa nota. Recuerden que el reglamento académico dice, bien claro, cualquier indicio de copia, dolo o plagio tiene que ser sancionado, ¿ya? ¿Y cuál es ese indicio, dirán ustedes? Pues, ¿no? Si las preguntas no las vemos nosotros y ustedes solo marcan las respuestas. Pues, ¿ustedes qué pueden pensar, a ver, de un examen de un alumno que tiene 20 y su examen ha durado 5 minutos? Ustedes díganme, ¿ustedes creen que en 5 minutos va a desarrollar las 3 preguntas o las 4 preguntas? ¿Mm? Entonces es imposible, pues, ¿no? Eso es un indicio, ¿no? Y yo en ese sentido soy autónomo, ¿no? Soy autónomo. Ahora, yo voy a mandar un correo a los estudiantes
quienes para mí han copiado o han comprado sus preguntas, han pagado para que les pasen las preguntas, ¿ya? Y obviamente les voy a tener que poner 0 al cargar las notas. El alumno se quejará y obviamente pues yo pediré que el alumno me demuestre en un Meet, en una reunión, el procedimiento que ha seguido o el planteamiento, su razonamiento, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí obviamente eh, se va a observar, uno se va a dar cuenta pues si es que ha copiado o no, y me lo tendrá que demostrar en 5 minutos, ¿no? O en 7 minutos, o en 8 minutos, ¿no? Entonces, los que nos están escuchando por la grabación más adelante, ¿no? Yo sé que los que están acá presentes de repente no son los más empeñosos, ¿no? Los que no vienen a veces, ¿no? Hacen todo esto, ¿ya? Entonces, estos primeros 10 minutos que le estoy dedicando a esta reflexión, quiero que quede marcado. Ahora, el reglamento, fíjense, yo no les he dicho dónde trabajo, ¿no? Yo trabajo en una oficina de evaluación de la universidad, ¿no? Yo soy jefe de evaluación de la universidad. Y el reglamento académico lo hacemos en mi oficina, ¿no? Entonces, eh, no es correcto, pues, ¿no? No es correcto que hagan eso, y justo en mi curso, ¿no? Y justo en mi curso, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo responden esos muchachos que han eh, cometido. Y esta actitud no es nueva, ¿eh? No es nueva. Esta actitud es recurrente, ¿ok? Es recurrente. Y obviamente, pues, si leemos si leemos el periódico, vemos los noticieros, ¿no? Estamos hartos, estamos cansados de comportamientos que no son transparentes, ¿no? Acciones, actitudes de, de personas pues que están acostumbradas a corromper, a comprar, a pagar, o sea, por lo que es corrupto en realidad. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a tomar esas acciones. Les voy a mandar un correo yo a esos alumnos, ¿no? Si te anulo el examen, te voy a mandar un correo. Estimado estudiante, eh, dado este contexto, en base al reglamento académico, tu nota 0, ¿ya? Bueno, eso quería comunicar, ¿ya? No, no quiero comentarios, ¿ya? Los comentarios se los guardan para ustedes, por favor. Yo soy autónomo en mi clase, yo soy autónomo en las decisiones basadas en evidencia, ¿ok? La autonomía del docente no quiere decir que yo voy a hacer lo que quiero. La autonomía del docente indica que uno puede tomar las decisiones coherentes, con base y con fundamento. Eso es la autonomía de los docentes. Y eso es lo que yo les digo a mis docentes, porque yo converso con todos los docentes, pero lamentablemente a veces los docentes tienen miedo de que ya en el siguiente ciclo no los contraten, ¿no? Esos son los tiempos parciales, los que tienen 20 horas, 22 horas, y a veces no toman decisiones porque tienen miedo de repente a la encuesta, ¿no? Pero en ese sentido, eh, yo que soy el que hace el reglamento, ¿no es cierto? No puedo dejar pasar por alto esta situación, ¿ya? Ya alguna vez ustedes consulte con sus compañeros de otros ciclos, ¿no? Ya se ha hecho, ya se ha tomado alguna de estas acciones, ¿no? Con mi curso, con otros cursos, ¿no? Hemos suspendido a estudiantes, hemos suspendido un ciclo, hemos suspendido 2 ciclos, hasta hemos retirado a estudiantes. Obviamente a veces es difícil eh, capturarlos in situ, ¿no? Que tampoco somos policías, pues, para estar detrás de ustedes, ¿no? Ya, entonces en ese sentido, por favor, primero les pido las disculpas por darme estos 10, 12, 13 minutos, pero era necesario, ¿ya? Era necesario. El siguiente producto académico voy a ver cómo lo desarrollo. De repente lo trabajo
con el software, el Proctorizer, ¿no? Que es un software supervisado donde ustedes van a tener que utilizar una cámara. Voy a ver, yo les voy a avisar porque ya saben que tenemos esta clase, la clase del miércoles, su clase adicional del sábado y ahí soltamos el producto. Y ya les indicaré cuál va a ser la metodología para ese producto académico número 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eh, borrón y cuenta nueva. ¿Ya? Me olvido, ¿no? Olvidémonos de esto que ha pasado. Bueno, pasamos ahora a trabajar la prueba de hipótesis para dos proporciones. Ya para dos muestras. ¿Ya? Dime, Edson, pero no quiero comentarios sobre lo que yo he hablado, ¿eh? Por favor. ¿Ya? Si me vas a preguntar algo sobre la clase, sobre el tema, ¿ya? Sobre lo que comenté, ya cerré, ahí quedo y ya les informe. Sí, ¿Ya? Dime, con te respecto a los escucho. PEAs, creo que no está habiendo una retroalimentación para poder mejorar. Por ejemplo, tuve algunos errores en algunas preguntas y quisiera saber en cuál de las, Ah, ya. ya sea en el planteamiento, en la respuesta, en la conclusión, Claro. cuál es. Eso se va a habilitar mañana, pues como está, el examen es hasta hoy y todavía hay algunos que no terminan. Entonces, la respuesta se va a habilitar mañana, ¿no? Ahora, si tienes alguna duda específica, escríbeme al WhatsApp, yo te voy a contestar. No te preocupes en ese sentido, ¿ya? Edson, muy bien, listo. Entonces, haciendo una recapitulación, hemos trabajado las pruebas de hipótesis para una muestra, ¿sí? Entonces, teníamos que validar los ingresos económicos de los alumnos de la Universidad Continental. Hemos tomado una muestra de 20 alumnos, hemos seleccionado sus sueldos y hemos validado si los sueldos son mayores que 2.000 soles, ¿ya? Y eso lo hemos trabajado, obviamente, con el comando o con la prueba o bien Z o bien T, ¿no es cierto? Cuando el tamaño de muestra es mayor que 30, utilizamos Z. Cuando el tamaño de muestra es pequeño, utilizamos T. ¿Ok? Entonces, si yo encuesto a 30 personas sobre su sueldo, no conozco sigma. Y si no conozco sigma, pues obviamente voy a tener que trabajar la prueba T. ¿Ya? Pero es una muestra. Ahora, si yo quisiera comparar los sueldos de los varones versus los sueldos de las mujeres, entonces yo tendría que tomar una muestra de los varones, 15 personas, y una muestra de las mujeres, otras 15 personas, 16, 12, 13 personas. Y comparo sus sueldos. Y podría decir que los sueldos son iguales, o que el sueldo de los varones es mayor que el de las mujeres, o que el sueldo de los varones es menor que el de las mujeres. Pero ya son dos muestras, ya no es una muestra. Entonces necesito un procedimiento para validar una hipótesis para dos muestras. ¿Ya? Lo mismo pasa con las proporciones, ¿no? Nosotros hemos trabajado al inicio la proporción para una muestra, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, de esta municipalidad que estaba interesada en averiguar el ausentismo, ¿no? Y tomábamos una muestra de esa municipalidad. Pero si yo quisiera comparar el índice de ausentismo de la municipalidad X versus el índice de ausentismo de la municipalidad Y, son dos municipalidades, entonces debo tomar dos muestras. Una muestra de la primera municipalidad y otra muestra de la segunda municipalidad y comparar sus proporciones. ¿Cómo van a ser sus proporciones? Iguales, o una de ellas mayor que la otra, o una de ellas menor que la otra, pero ya son dos muestras. Ya no es una muestra, eso debemos entender. Ahora nos toca entonces trabajar el procedimiento para validar pruebas de hipótesis para dos muestras. Los pasos son los mismos. Paso 1, planteamos las hipótesis. Paso 2, los datos. Paso 3, la prueba estadística. Paso 4, tomamos la decisión en base al p-valor. Y paso 5, hacemos la conclusión. Es la misma estructura. Por eso esto debería ser más rápido, porque hemos sufrido primero definiendo qué es una hipótesis, qué es nivel de significancia, ¿no es cierto?
eh, viendo los tres aspectos para plantear las hipótesis, cómo se plantean las hipótesis, ¿no? Hemos visto en la primera parte cómo se desarrolla una prueba de hipótesis y hemos terminado con los ejercicios para una muestra. Pero ahora ya sabemos cómo es una hipótesis, ya sabemos cuáles son los pasos, entonces directamente vamos a desarrollar los ejercicios. ¿Ya? Entonces, en la misma PPT inclusive tenemos los ejercicios, pero sí les he compartido al WhatsApp otra hoja de Word con los ejercicios del 8 hacia adelante. No están todos, por ejemplo, hoy voy a resolver el 8, el 9 es para ustedes, luego resolveré el 10, el 11 es para ustedes, porque ustedes tienen que hacer la réplica, mirando no siempre vamos a aprender, ¿no es cierto? Igual en los problemas para la media, resolveré uno, después ustedes otro, ¿no? Y debemos llegar hasta el problema número 20, cerrando ya el tema de hipótesis para dos muestras y después concentrarnos en las pruebas de independencia, que también son muy importantes, ¿ya? Entonces, cuando hablo de dos proporciones, pues definitivamente debo tomar dos muestras, ¿no es cierto? Dos muestras. Dime, Rubén, a ver. No te escucho, Rubén. Creo que de repente de casualidad, ¿no? O escríbelo, pues escríbelo, ¿eh? Para poder atender tu consulta. Entonces, mire, se comparan dos máquinas de extrusión que fabrican varillas de acero. Ya, muy bien, nosotros somos administradores de esas fábricas. Y en una muestra de mil varillas, fíjate que estamos hablando, voy a ampliar esto para poder escribir. Ahí está. Y en una muestra de 1000 varillas, tomadas de la máquina número 1, 960 satisfacían las especificaciones de longitud y diámetro. Ah, ok. Entonces, ya estoy pensando aquí en que tenemos 1000 varillas, que sería mi tamaño en muestra 1, y este 960 podría ser X1, porque recuerden ustedes que la proporción muestral, si quieres trabajar con la muestra, es igual a X sobre N. Y recuerdas que era N el tamaño muestra, y recuerdas que era X el número de elementos favorables. ¿Sí? Entonces, si estoy analizando varillas que cumplen las condiciones, entonces las que cumplen condiciones son X. Pero si estoy analizando varillas defectuosas, entonces X serían las varillas defectuosas. Si hablo de la proporción de la muestra 1, aquí tendré el X1 y aquí tendré el N1. ¿Estamos? Bien. Por eso todavía no me atrevo a poner X1. ¿Ya? Vamos a leer la pregunta primero. En otra muestra de 600 varillas, pero esto sí ya es mi otra muestra. Sé que tengo dos muestras, ¿no? Mi muestra 1 que vale 1000 y mi muestra 2 que vale 600. Pero tomadas de la máquina 2, 582 cumplían las especificaciones. Muy bien. Pero la máquina número 2 tiene un costo de operación más alto. ¿Ya? La máquina 2 tiene un costo de operación más alto. Por lo que se decide que se va a usar la máquina número 1, a menos que se demuestre claramente que la máquina número 2 produce una mayor proporción de varillas que satisfacen las especificaciones. O sea, me están diciendo que los elementos de interés son los que satisfacen las especificaciones, entonces estos 960 que satisfacen las especificaciones de la muestra 1 será mi X1 y estas 582 que cumplen las especificaciones de la máquina 2 será mi X2. Entonces, con N1 y X1 hallo la proporción 1, pero muestral.
con X2 y N2, hallo la proporción 2 muestral, pero solo es muestral. Recuerda que yo voy a cambiar de máquina. Primero estoy con la máquina 1, que es la más barata, ¿no? A menos que demostremos que la máquina 2, proporción de la máquina 2, sea mayor que la proporción de la máquina 1, ¿no es cierto? Si sucede esto, si sucede que la proporción de varillas que satisfacen las condiciones de la máquina 2 es mayor que la proporción de la máquina 1, cambiamos la máquina 1 por la máquina 2. Cambiamos de máquina. ¿Sí? ¿Se entiende ese planteamiento? Pregunten, a ver, cambiamos de máquina. Si yo demuestro esto, cambio de máquina, porque por defecto vamos a trabajar con la máquina 1. Todavía no he planteado las hipótesis, pero te estoy poniendo ahí el contexto. A ver, alguna consulta sobre los datos que estamos poniendo. Comenten el ejercicio. Profesor, disculpe, buenas noches, compañeros. En la última parte que lo que dijo, lo que pone acá la proporción 2 mayor a la proporción 1, si la máquina 2 hace menos varillas, pero tiene, se podría decir, menor error respecto a la máquina 1. Ya. Pero acá no estás hablando de error. Pero acá el problema me está hablando no de los defectos, sino me están hablando de los que no tienen defectos, ¿no? Porque, ¿qué entiendes por 1000 varillas, lo de color rojo? Vamos a poner un puntero acá. ¿Qué entiendes por las 1000 varillas? Y que de esas 1000 varillas, 960 satisfacen las especificaciones. Estas 960 son las que no tienen error. ¿Ya? Por eso me interesa para cambiar de máquina que la proporción 2 tenga la mayor proporción, ¿sí? Que tenga la mayor proporción. Pero si tú me hablas de error, bueno, pues el error es más pequeño, ¿no? En ese sentido tendría que invertir. Pero acá yo no estoy hablando de errores. Estoy hablando de los que cumplen las condiciones. ¿Estamos? No sé quién me consultó. Claro, Paul, claro. ¿no? Sí, Obviamente. claro. Acá estamos viendo la proporción de los que satisfacen las condiciones. Entonces nos interesa el mayor. Y si sucede eso, cambio de máquina a la máquina 2, ¿no? Porque por defecto vamos a trabajar con la máquina 1. Muy bien. Eso lo vamos a plantear en nuestro Word. Ya lo tenemos planteado. A ver si abren, por favor, el Word que les he compartido. Ahora, ¿y ahora dónde está ese Word? A ver. Está en el chat, en el WhatsApp. A ver, están que escriben ahí ustedes en el WhatsApp. ¿Ah? Ejercicio sobre prueba de hipótesis. Dice. Lo voy a descargar y lo voy a Profesor, abrir. disculpe, esa comparación de proporciones lo hace en función a cuánto produce óptimamente cada máquina. A lo que produce óptimamente. Claro, porque lo óptimo sería pues los que cumplen las condiciones, ¿no? Estos son óptimos. De 1000, ¿cuántos son óptimos? 960. Entonces tu proporción 1 sería 960 entre 1000. Eso es una proporción. Y eso estoy comparando de la máquina 1 con esa misma proporción de la máquina 2. Como por defecto estamos trabajando con la máquina 1, para cambiar de máquina, porque dice que la máquina 1 es la más barata, pero voy a cambiar de máquina siempre y cuando la máquina 2 tenga una mayor proporción de varillas óptimas, como tú le llamas. ¿Estamos? ¿Sí? Listo, profesor, entendido. Ok, listo. Aníbal, por ejemplo, ya calculó la proporción, ¿no? En el primero es 96 y en el otro es 97, ¿no? Claro, esa es la proporción, pero nosotros no lo vamos a calcular, vamos a darle ese encarguito al R, pues, ¿no? Ya, entonces, lo que hemos hecho acá es escribir al revés, ¿ya? Escribir al revés, porque yo creo que no pasa nada si es que proporción 2 mayor que proporción 1. Para tener un orden, siempre aquí el 1
y al otro lado el 2, yo creo que no les va a causar molestia si es que yo, para ser ordenado, escribo acá proporción 1, pero si hablo primero de ellos, es el signo menor, ¿no? La puntita tiene que estar con la proporción 1, así, ¿no? ¿Sí? ¿Es lo mismo o no? Es lo mismo decir 8 mayor que 5. Claro, es lo mismo, ¿no? Que decir 5 menor que 8. Es lo mismo, pues, ¿no? Entonces, si sucede eso, cambiamos de máquina. Si sucede eso, cambiamos de máquina. ¿Ya? Entonces, esto es mi consigna. Lo voy a poner en la hipótesis alterna. Si yo demuestro que la proporción 1 de la máquina 1 es menor que la proporción de la máquina 2, cambiamos de máquina. ¿Ya? Voy a borrar esto para que no nos limite el trabajo. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos tengo? A ver. De la proporción 1, tamaño muestra 1, 1000. Elementos favorables, 960. Eso sale del enunciado, ¿no? 1, 1000, x1, 960. ¿Estamos? Su proporción, como dijo su compañero Aníbal, x1 entre n1. Pero eso, si desean, lo calculan ustedes. Y de la proporción 2, su tamaño de muestra, 600, y de ellos, 582 son favorables. U óptimos, ¿no? Nivel de significancia creo que no me lo dieron, entonces asumimos que es el 95% el de confianza y el 5% de significancia, ¿no? Hasta ahí estamos con los datos. Esto se lo llevamos al R, control C, venimos por acá y lo pegamos por aquí con hashtag para tener los datos. Recuerda que esto es alfa, ¿eh? Eso es alfa, ¿no? Siempre al abrir se me va el simbolito. Ya, alfa, voy a copiar esto. Vamos por acá y lo pegamos, ya está. Ustedes también, ¿no? Acá también, ¿verdad? Aquí también el siguiente ejercicio. Se los pongo al chat. Aquí está. Ahora, para resolver el problema, vamos a usar el mismo comando. Igual que el anterior, pro.test. Pero en X voy a poner los elementos favorables X1 y X2. ¿Ya? Yo voy a formar un vector que se llame X. Escucha bien. Voy a formar un vector que se llame X, que va a contener al X1 y al X2. Aquí está explicado, ¿no? ¿Quién es X1? 960. ¿Quién es X2? 582. Entonces mi vector X de los elementos favorables es ese que observas. Y también voy a formar un vector N formado por los tamaños de muestra. Tamaño de muestra 1 y tamaño de muestra 2. Hay que tener siempre un orden ahí, ¿ya? Hay que tener un orden. Bueno, ya sabes que después vamos a ejecutar el comando para que no se te vaya ninguna línea, ¿ok? Luego voy a decir, aplica la prueba pro.test, la prueba para proporciones. ¿Para quién? Para X. ¿Pero quién es X? El vector formado por X1 y X2. Para N, ¿pero quién es N? Tamaño muestra 1 y tamaño muestra 2. ¿Eh? ¿Qué tipo de prueba? Bueno, eso lo tenemos en el Word. ¿Qué tipo de prueba es? Con la izquierda, con la derecha, dos colas. ¿Qué dicen ustedes? Menor, como dice Edson, ¿no? Y menor lo representamos con less. Ya ustedes han trabajado el R, entonces le ponemos less. Ya sabes que en la proporción siempre desactivamos la corrección de continuidad y el nivel de confianza, bueno, 95%. ¿Ya está? Entonces, ejecutamos todo esto, ¿eh? Ya, ejecutamos todo eso. Y le decimos run. ¿Ya está? Entonces nos interesa, recuerda el p-valor. Vamos a copiar todo esto. Él lo tienen copiado y para que ustedes no pierdan tiempo en la clase. Aquí está copiado. Y leemos el p-valor. Y decimos, ¿no? En el paso 4. En el paso 4. Como el p-valor
es 0.1501, como el p-valor es 0.1501, mayor que el nivel de significancia 0.05, existe evidencia estadística para no rechazar la nula. Recuerda que cuando el p-valor es grande, te quedas con la nula, no la rechazas. ¿Cuándo rechazas la nula? Cuando este p-valor es pequeño, pues, ¿no? ¿Ya? En este caso no rechazas. Te vas a la nula en el paso 1 y no la rechazas. ¿Qué signo le pongo cuando no rechazo ahí? Le pongo el signo verdadero. ¿Y qué pasa con nuestra consigna? ¿Vamos a cambiar de máquina o no? Falso. Entonces, nuestra respuesta será que no hay evidencia estadística para recomendar que se cambie de máquina. ¿Por qué? Porque no se está demostrando que la proporción de la máquina 2 es mayor, estoy leyendo al revés, ¿no? No se está demostrando que la proporción de la máquina 2 es mayor que la proporción de la máquina 1. Entonces, respondemos en el paso 5 y decimos, no hay evidencia para realizar el cambio de máquina. ¿Ah? ¿Qué les parece el problema para dos proporciones? A ver, pregunten, por favor. Pregunten, muchachos. Profesor, Dudas. disculpe, Digo, se me fue mi señal y en la última partecita podría repetir donde habla de la comparación de las proporciones, por favor. paso 5. Ajá. Ya, es que el paso 5 está relacionado con el 4, ¿no? En el 4 hemos dicho que el p-valor es 0.15 mayor que 0.05, por lo que no rechazamos la nula. Y si no rechazo la nula, me voy a la nula, no la rechazo y le pongo el signo verdadero. Como consecuencia, nuestra consigna es falsa. ¿Qué es falso? Que debamos cambiar de máquina. Entonces, vamos a indicar que no hay evidencia para realizar el cambio de máquina. O sea, nos ¿Ya? quedamos con la máquina 1. Claro, así es. Ahí, ¿Por qué nos quedamos con...? ¿Por qué es pequeño y por qué es más caro? Porque la condición era pues de que si la proporción 2 es mayor que la proporción 1, cambiamos de máquina. Pero no estamos demostrando eso, ¿no? Y como no lo demostramos, no podemos cambiar de máquina, ¿no? ¿Sí? Ya entendí, profesor, gracias. Listo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Claro, igual, pues, ¿no? Igual a una muestra, solo que ahora vamos a adicionar 2 muestras, ¿no? Como vector, como tú dices. Vamos con el siguiente. Allá, el siguiente es para ustedes, ¿ya? Eso ustedes lo van a trabajar. Ahora no, obviamente, en casa. Son igualitos los problemas. Pero es importante que ustedes sigan la secuencia, ¿ya? Ahora uno dirá, ingeniero, pero ¿y si yo lo trabajo al revés? Si tú lo trabajas al revés, tienes que respetar el orden siempre. O sea, si en este lado izquierdo está la proporción 2, tu tamaño de muestra 1 le debe pertenecer a esa proporción 2. ¿Ya? Justamente el siguiente problema es para que respetemos la secuencia en el planteamiento y no nos confundamos en el orden. Acá te puse 1 versus 2. ¿Ya? Pero si no voy a respetar ese orden, entonces ya no le pongo 1 versus 2, y ya pongo otro indicador, un nombre, ¿no? Porque si primero le pongo 2 y después le pongo 1, ya tendríamos confusión. Ajá. Y Si bueno, lo creo que trabajas también en vez de poner less, podría greater. claro, pero ya cambia el orden de todo, ¿no es cierto? Claro, cambiando el ordenamiento. En el R cambiarías el orden. O sea, acá pondrías 582 y acá 960. Acá sería 600 y acá sería 1000. ¿Ok? Porque si no te va a salir otro valor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y va a salir igual el p-valor, profe? El p-valor te tiene que salir igual. Así es. El p-valor tiene que salir igual. Ya. Por eso hay que respetar el orden. Acá, por ejemplo, en el problema número 10,
nos dicen, para probar la eficacia de los empaques de protección, una compañía envió 1.200 órdenes con un empaque ligero común y 1.500 órdenes con un empaque de gran resistencia. De las órdenes enviadas con el empaque ligero, 20 llegaron deterioradas. Fíjense, estamos relacionando acá 1.200 órdenes, que sería mi muestra, ¿no es cierto? ¿Y cuántas llegaron deterioradas? 20. Esto sería el X1. ¿Sí? Bueno, no debería ponerle el número acá, ¿no? Pero bueno, vamos a mantenerlo así por un momento. Y luego dice que 1.500 órdenes con un empaque de gran resistencia. Esto sería mi segunda muestra. Mi tamaño muestra 2. ¿Sí? Y de ellos, 15 llegaron deteriorados. 15 llegaron. O sea, eso sería mi X2. Pregunta, ¿puede concluir que el empaque de gran resistencia, a ver, por eso no le debió poner los números acá, pero bueno, puede concluir que el empaque de gran resistencia reduce la proporción de órdenes deterioradas? O sea, si yo acá tengo la proporción de empaques de gran resistencia, y por acá tengo la proporción de empaques comunes, ¿qué entienden ustedes por reduce? ¿Qué entienden ustedes por reduce? Que es menor el error. Que es menor, pues no es cierto, que es menor. Entonces, acá vamos a poner con rojo. Acá vamos a poner con rojo menor. Reduce, pues, porque esto es mayor y esto es menor. Eso es lo que me preguntan. ¿Puede concluir que el empaque de gran resistencia reduce la proporción de órdenes deterioradas? Entonces, si yo tengo este planteamiento, entonces lo que debo hacer es al empaque de resistencia, de gran resistencia, llamarle muestra 1, y a este señor de empaques comunes muestra 2. ¿Ya? O sea, mi vector X estará formado por el X del empaque de resistencia con el X del empaque común. O sea, para respetar este orden. Entonces acá yo pondría. Vamos a borrar estas señas, ¿ya? Vamos a borrar estas señas, a ver un momentito, para que no se confundan. Esto de acá. Y estas X, estos subíndices, porque el empaque de gran resistencia sería mi muestra 1. Y el empaque de ese, empaques comunes, o sea, empaques ligeros comunes, sería mi segunda muestra. Para respetar el orden, porque siempre les digo que esto es muestra 1 y esto es muestra 2. Entonces, vamos a poner por aquí, el mouse está por acá, a ver, se me perdió el mouse, ya, con verde, ahí sí lo veo. Esto sería N2 y esto sería X2, ¿no es cierto? Esto sería N1 porque son los empaques de gran resistencia y esto sería X1 para respetar este orden. ¿Ok? Para respetar ese orden. Entonces, si yo lo trabajo de esta forma, en base a esta consigna, la consigna dice, ¿puede concluir que el empaque de gran resistencia reduce? Si demuestro lo que estoy observando, voy a poner, pues sí, se evidencia que reduce, ¿no? Pero si no, indicaré pues que no hay evidencia de que el empaque de gran resistencia reduce la proporción de órdenes deterioradas. Vamos a poner los datos. Este signo menor va en la alterna. Entonces, ustedes lo tienen por acá. ¿Sí? Vamos a quitar esto. Y vamos a decir, proporción
de empaques de gran resistencia deteriorados, ¿no? Menor que la proporción de empaques comunes, ligeros comunes, ¿no? Si yo logro demostrar esto, quiere decir pues que efectivamente reducen, ¿no? Los de gran resistencia reducen la proporción de empaques malogrados, ¿no? Pero si no, simplemente diré que no hay evidencia para afirmar que los empaques de gran resistencia reducen la proporción de defectuosos. ¿Qué datos tengo? Bueno, acá yo les dije, mi N1 sería el tamaño de muestra de los empaques de gran resistencia. A ver, gran resistencia, N1, 1500, ¿no? Su X, su correspondiente X serían 15, o sea, el X1 sería 15. Por otro lado, el tamaño de muestra 2 es 1200. Su correspondiente X2 sería 20. ¿Sí? Nivel de significancia, 5%. No me lo mencionan, 5%. Nivel de confianza, 95%. Copiamos estos datos al R. Nos vamos al R. ¿Está? Es el problema 9, ¿no? No, el problema 9 era para usted. Ya está resuelto ahí el 9, ¿eh? El problema 10. Entonces, acá está copiado los datos. Y decimos, ¿no? Mi vector X, el X1 con el X2. Ahí está, 15 con 20. Aquí está. Mi vector N sería el N1 y el N2. N1, 1500 y N2, 1200. Y vamos a aplicar la prueba pro.test para X y para N. ¿Qué tipo de prueba es? ¿Qué tipo de prueba es? Por la izquierda nuevamente. Less. ¿Ok? Less. Correct igual false. Y nivel de confianza 95%. Simplemente vamos a limpiar esto de abajo. Así lo limpiamos con la escobita, ¿no? ¿Ya está? Y vamos a ejecutar las 3 líneas. Ejecuta las 3 líneas. Porque tengo casos de alumnos que quieren ejecutar directo la línea 85 y les va a salir con los datos del problema anterior, ¿no? Que también tenía X y N, ¿no? Con mucho cuidado. Ejecuta las 3 líneas. Le decimos run. Ahí está. 0.06. Bueno, vamos al Word. Acá pegamos la solución y decimos el p-valor es 0.06, que no es muy grande, ¿no? Pero de todas maneras es mayor que 0.05. Entonces, cuando el p-valor es mayor que el alfa, te quedas con la nula. O sea, no rechazas la nula. Y si no rechazamos la nula, nos vamos a la nula, no la rechazamos y le ponemos el signo verde. ¿Y qué pasa con la alterna? Sería falso. ¿Qué quiere decir que la alterna es falsa? Que no se verifica que los empaques de gran resistencia reducen la proporción de empaques defectuosos. Eso lo respondemos aquí abajo, ¿no? No se puede concluir que el empaque de gran resistencia reduce la proporción de órdenes deterioradas. ¿Ok? Muy bien. Preguntas sobre el procedimiento. Ustedes tienen un problema adicional. Tienen 2 problemas, ¿eh? Problema número 9 y problema número 11. En el 11, el 9 es igual al 8. ¿Ok? El 9 es igual al 8. Igualito, ¿eh? Solamente datos cambiados. El 11 nos dice una empresa realiza un estudio para determinar si el ausentismo de los trabajadores en el turno del día es diferente al de los trabajadores del turno noche. Ya, pero todavía no está, esa no es la consigna todavía. Se toma una muestra de 150 trabajadores de cada turno. Ya, o sea, no hay problema. El N1 es 150 y el N2 es 150 también, ¿no? Los resultados muestran 37 trabajadores del turno mañana y 52 del turno nocturno, que han faltado por lo menos 5 veces. ¿Qué revelan estos datos sobre la tendencia al ausentismo entre trabajadores? Obviamente acá tendremos que comparar simplemente
esta consigna, ¿no? Si son diferentes. Si el índice de ausentismo del turno mañana es igual al índice, es diferente, ¿no? Al índice de ausentismo del turno nocturno. ¿Mm? Entonces, como es signo diferente, no hay ningún problema. Yo puedo respetar este orden, primero el turno mañana y después el turno nocturno, y decir, pues, que la proporción del turno mañana es diferente a la proporción del turno nocturno. Pero mi pregunta es, ¿en qué hipótesis va este signo diferente? ¿En la hipótesis nula o en la hipótesis alterna? Alterna. Escribe en el chat, ¿vale? Alterna. En la alterna. Eso sería o H1, ¿no? Muy bien. Como consecuencia, en la hipótesis nula, esto lo tendrían que poner en el Word, pues, ¿no? En el Word. H0 sería proporción del turno mañana igual a la proporción del turno noche. ¿Eh? Ahora, el X1 corresponde al turno mañana y el X2 corresponde al turno noche. Entonces acá pondríamos, acá no, pues lo puedo poner ahí acá en el mismo enunciado, ¿no? En el mismo enunciado podemos poner aquí turno mañana, 37 el turno mañana, esto sería el X1. Y 150, como es de cada turno, entonces voy a poner acá el N1 y también es el N2. ¿Sí? Y estos 52 del turno noche sería mi X2. Yo creo que con eso está planteado el ejercicio. Ahora, ¿qué tipo de prueba es? 2 colas. Entonces, en vez de poner les, ¿qué vas a poner? ¿Cómo escribes 2 colas en el R? Tu side. Pues acá, tu.side, aquí está, ¿eh? Tu.side. Ya está. Y si me pidieran al 98%, le pones en vez de 95, 98, sin ningún problema. ¿Ya? Eso ya lo van a trabajar ustedes. Preguntas, por favor. Esto nos dice, en el video de ayuda que está en el aula virtual, la expositora coloca la hipótesis H0 en la parte de abajo. No. ¿Qué video? En el aula virtual Sí. hay dos videos donde ella recomienda a su criterio que la hipótesis H0 la coloquen abajo y el H1 arriba. No. Pues, ahí se equivocaba la misa. Revisen todos los textos. La convención es que arriba va la nula, abajo la mitad. Salvo que estés presentando una tesis y en los requisitos de la tesis de tal o cual universidad te pidan el H0 abajo, ¿no? Pero eso ya es, pues, criterio del centro de investigación de cada universidad, ¿no? Pero ustedes revisen los textos, arriba va H0, abajo va H1. ¿En dónde está ese video? En el aula virtual. Sí, en el aula. ¿Sí? Ahí lo voy a revisar, ¿ya? Lo vamos a revisar. No, ustedes H0 arriba, H1 abajo. ¿Ya? H1 abajo. Muy bien, excelente. Yo creo que cualquier pregunta sobre la proporción puede ser trabajada por ustedes, ¿no es cierto? Porque el procedimiento es similar al anterior. ¿Qué va a pasar ahora cuando nosotros trabajemos la media? Esto es importante. Mira, me voy a mandar con unos 10-15 minutos explicando esta parte teórica, ¿ya? Porque después la aplicación es rápida. Y es una parte muy interesante, ¿eh? Lo que vamos a explicar porque también te va a direccionar sobre los experimentos que tú puedas desarrollar. Ya hemos... Profesor, una pregunta, disculpe que le interrumpa. Digamos, para reconocer la diferencia, por decir que sean diferentes, en los problemas
que vengan de repente en el PEA o más adelante en los otros ejemplos, ¿cómo podemos reconocer, digamos, algún término hay o algo? ¿Reconocer qué? ¿Reconocer qué? Digamos que la hipótesis alterna sea diferente. Ah, es que eso está puesto en el enunciado, ¿no? Acá te dicen diferente, ¿eh? Acá te dicen reduce, sino menor. Acá te dicen si la máquina 2 produce mayor proporción, aquí está sino mayor. Claro que para mantener el orden lo invertimos, ¿no? Pero ya saben que lo puedo trabajar normal. Ese es el detalle. La consigna está en el enunciado. ¿Sí? En los anteriores también, pues, ¿no? Acá, ¿qué te decían? Cae por debajo, signo menor. Acá arriba, ¿qué te decían? ¿Cuándo se podrá utilizar? Cuando era mayor o igual, si no me equivoco aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí, superior. Aquí no cumple, sino diferente, ¿no? Entonces, hay que leer bien, hay que estar claros ahí, ¿no? No hay una clave, no hay una palabra que te identifique, ¿no? Simplemente yo les dije 3 aspectos que debemos identificar para plantear las hipótesis, ¿no? ¿Cuál era el primero? Tipo de variable estadística, porque muchos piensan que están en media cuando están en proporción, y al revés también, ¿no? Piensan que están en proporción cuando están en media. Y esto porque no identifican claramente que estamos hablando de variables cuantitativas o de variables cualitativas, ¿sí? ¿Cuál era el otro aspecto? El indicador, si es media, proporción o varianza, ¿no? Claro, relacionado también con el tipo de variable, ¿no? ¿Y cuál era el otro aspecto, se acuerdan? El tercer aspecto era el signo, justamente lo que tú me estás preguntando, el signo. Ese signo está en el enunciado. Y en realidad es el objetivo, ¿eh? Lo que tú quieres demostrar. Quiero demostrar que el promedio de edad ese es mayor que 40. Ah, ese mayor, esa es la consigna, ¿no? Eso es lo que va en mi hipótesis alterna. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasó, Miriam? Miriam nos quiere decir algo, creo. ¿Te se equivocó el chat? Ya, bueno. Miren, esta parte es fundamental. Yo me voy contento si me entienden esta parte introductoria de las pruebas de hipótesis para la media. Porque voy a tener, fíjense, 4 casos cuando hablo de 2 medias. ¿Ok? Cuando hablo de 2 medias. Voy a tener 4 casos. Fíjate, el primer caso lo voy a simbolizar así. Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. 4 casos. ¿Ok? Pero ¿en qué se diferencian estos 4 casos? Recuerda que aquí estamos comparando 2 muestras. En los ejercicios anteriores hemos comparado sus proporciones. Pero ahora voy a comparar sus medias. Entonces, la primera pregunta que yo debo hacerme acá es si las muestras son independientes o si las muestras son relacionadas. Y acá ya viene un problema, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que confunden, ¿no? Están con muestras relacionadas, pero en realidad son muestras independientes. O al revés, son independientes y lo trabajas como relacionadas. Entonces, atentos a lo siguiente. Vamos a hacer un experimento, vamos a simular un experimento. Ustedes son 50 estudiantes y vamos a analizar la satisfacción del cliente de 2 restaurantes. ¿Sí? De 2 restaurantes. Me dan 2 restaurantes conocidos de Huancayo, por favor. ¿Cuál es el restaurante más conocido de Huancayo? Bueno, son muchos, pero si un turista les pregunta, a ver, ¿dónde podemos comer rico, ¿no? Comida de Huancayo? ¿Qué restaurante? ¿Los girasoles? Los Girasoles. Entonces vamos a poner acá, Los Girasoles. Restaurante número 1, Los Girasoles. Ya. ¿Y el otro restaurante?
¿Qué nos recomiendan ustedes? La tulpa. La tulpa. Edson dice que come con la tía Veneno. Ya, entonces la tulpa. Okay. ¿Dónde queda la tulpa? Que no conozco. Pero ¿qué tipo de comida venden ahí? La tulpa. ¿Y Trujillo Big Ben dónde queda, Miriam? Trujillo Big En Ben. Huanchaco, profesor. Ah, en Huanchaco, ¿dónde? En el norte. Ajá, al frente del mar. Ah, tú estás en Trujillo. Ajá. Ah, ya, fíjate. Ya, Cuando vengan desde por el acá, me avise. ya, muy bien. Ah, ya, sí, a fin de año me voy a ir hasta Tumbes manejando, entonces voy a pasar por ahí. Y Muy los bien. Limicupes también. Ahí está. Nos vamos por ahí. Bien. En Chimbote se hace cevichón, dice, ¿no? Bueno, ubicamos dos restaurantes, Girasoles y Tulpa. Listo. Y vamos a analizar su nivel de satisfacción de los clientes. Y ustedes son los jurados, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones. Miren, yo les regalo a ustedes, a todos ustedes, un almuerzo para mañana, ¿sí? Y mañana toditos van a los Girasoles, ¿sí? Toditos van a los Girasoles y califican, pues, ¿no? ¿Cuál es su satisfacción? Del 1 al 20, ponen notas, ¿sí? Uno le pone 18, el otro le pone 15, el otro le pone 12, el otro no le gustó, le pone 0,8, uno está encantado, etc. Entonces, eh, vamos a tener aquí 50 calificaciones, ¿sí? Tamaño igual a 50. Y vamos a tener acá 50 calificaciones para los girasoles, ¿sí? Y pasado mañana también les regalo un ticket para que vayan a comer a la tulpa, toditos, los 50. Y van a tener las 50 calificaciones, ¿sí? Las 50 calificaciones para la tulpa. O sea, tamaño muestra 1, 50. Tamaño muestra 2, 50. Van a tener 50 calificaciones. Si tomamos un nombre como ejemplo, vamos a poner acá Karin, ¿no? Karin. Aquí está Karin. Mira, aquí está Karin. La alumna número 1 aquí es Karin. Ella le pone a los girasoles 18. ¿Sí? Edson, estoy tomando al azar los nombres. Es el segundo alumno en la lista. Y él le pone a los girasoles un 15. ¿Sí? Y así sucesivamente todos los estudiantes, todos ustedes van a poner calificaciones, ¿no? A los girasoles el día de mañana. Pasado mañana, como van a ir a la tulpa, entonces Karin también tiene que poner la nota a la tulpa, ¿no? Pero ya inconscientemente va a comparar lo que ha calificado en los girasoles con la tulpa. Entonces, la nota que ella ponga, imagínate que ella le pone 16, ya no va a ser una nota independiente. Esta nota va a depender de qué tan bien ha estado el restaurante Girasoles o qué tan mal. Lo va a comparar. Entonces, esta nota depende de esta de acá. Están relacionadas las notas, porque es la misma persona que está dando dos observaciones. Es la misma persona. Y Edson también. De repente a los girasoles le pone 15, no le gustó. Regular, ¿no? Y va a la tulpa, me parece mucho mejor. Le pone 18. Pero ya esa nota no es neutral, pues. Está influenciada por lo que sucedió anteriormente.
Entonces, estos datos, tanto de la muestra 1 como de la muestra 2, están relacionados. Son muestras relacionadas. También le llaman muestras dependientes. También le llaman muestras apareadas. Anote esos datos porque después vamos a tener problemas. Son muestras apareadas, son muestras relacionadas, son muestras dependientes. Y la característica de estas relacionadas es que tienen el mismo tamaño, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque son pares ordenados. Es Karin que te ha puesto 2 notas, ¿no? Esta nota y esta nota. Es Edson que te ha puesto 2 notas. O sea, son 50 personas que te han dado 2 observaciones cada una. Entonces no podría ser en una columna 50 y en la otra 47. Imposible, pues, ¿no? Porque los 50 han ido a girasoles y los mismos 50 han ido a tulpa. Estamos. Son muestras relacionadas. Muy bien, ese es el primer experimento. Y el segundo experimento sería a ustedes mismos, ustedes que son 50, los dividimos en 2 grupos. ¿Ok? Del 1 al 25 y del 26 al 50. Entonces lo que vamos a hacer es, también igual, mañana les regalo los tickets, pero a los 25 primeros alumnos los mandamos a los girasoles. A los girasoles. ¿Sí? Tamaño muestra 1, 25. ¿Sí? Y aquí está su compañera Karin y todos sus amigos del salón. Y a los otros 25 los mandamos a la tulpa. A los otros 25. También son tamaños de muestra igual, pero no necesariamente, ¿eh? Porque yo podría formar 2 grupos, uno de 30 y el otro de 20. Uno de 24 y el otro de 26. Y aquí está Edson. ¿Sí? A Karen le digo, a ver, selecciona 24 alumnos y tú te vas a los girasoles con ellos. Y a Edson le digo, selecciona otros 24, a los demás, pues, ¿no? Y te vas con ellos a la tulpa. Y cada grupo pone su calificación. ¿Sí? Cada grupo pone su calificación. Entonces, Karin va, obviamente, a los girasoles. Vamos a poner su misma nota ya, 18. ¿Sí? Y Edson califica la tulpa, ¿no? Edson califica la tulpa y acá pone el 18 que lo teníamos acá atrás, ¿no? Ya está. Pero fíjense, estas notas no están relacionadas, pues. Son independientes. Porque de repente Karen y Edson ni siquiera se conocen, ¿no? Entonces, ¿qué relación podría haber entre esos números? Ninguna, pues son independientes, ¿no? O sea, cada uno califica lo que le toca. Una sola vez, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos esa característica, estamos hablando de muestras independientes, ¿sí? Cuando tenemos esa característica, estamos hablando de muestras independientes. También son 25 acá, ¿no? Pero no siempre son del mismo tamaño, pues. Como les decía, yo puedo poner acá 24 y aquí puedo poner 26. Como son 50 alumnos. O yo puedo poner acá 18 y acá pongo ¿cuánto? 22, ¿no? 32, ¿no? 32. No pasa nada. Son 2 grupos porque sus notas son independientes. En cambio, cuando son relacionadas, ahí sí los tamaños de muestra tienen que ser los mismos, tienen que ser iguales. ¿Estamos? Primer ejemplo, muestras relacionadas. Segundo ejemplo, muestras independientes. ¿Estamos? Es lo primero que nosotros debemos identificar. Y eso es muy usual que lo apliquen en sus tesis, porque ustedes van a comparar.
Van a comparar un antes y un después. Por ejemplo, cuando yo puedo hacer un análisis sobre los niveles de estrés de los estudiantes antes y después de los finales, de los exámenes finales. Entonces, tengo 50 alumnos. Les mido el nivel de estrés antes del examen final. Tengo 50 lecturas. Dan su examen final y les vuelvo a medir el nivel de estrés. Y voy a tener otras 50 observaciones. ¿Sí? Ambas están relacionadas porque provienen de la misma persona. ¿Estamos? Y esa es una opción, ¿no? Pero puedo hacer otro experimento y encuestar o registrar a 50 estudiantes antes del final y después del final a otros 50 estudiantes. Les medimos su nivel de estrés, pero no son los mismos estudiantes. Entonces, podemos comparar esos resultados, ¿sí? Entonces, yo puedo definir, por eso es importante dentro de una investigación, definir claramente el experimento que vas a realizar, para que tú tengas claro si vas a trabajar con muestras relacionadas o con muestras independientes. ¿Estamos? Ya, ¿qué ejemplos podríamos dar para muestras independientes, para comparar muestras independientes o para comparar muestras relacionadas? ¿Qué dicen ustedes? Yo les pongo un ejemplo adicional, que es muy usual, ¿no? Estamos en ingeniería mecánica y vamos estamos creando un aditivo para el motor que va a reducir el consumo de combustible. Entonces selecciono al azar 20 automóviles de distintos tamaños de motor y les medimos el consumo a los 20 automóviles. Luego le echamos el aditivo a la gasolina, ¿no es cierto? O al tanque, no sé. A esos mismos 20 automóviles y les volvemos a medir el consumo de energía. Entonces estamos en un experimento con muestras relacionadas, porque voy a tener 20 lecturas previas sin aditivo y voy a tener 20 lecturas posteriores con aditivo con respecto al rendimiento. Entonces son muestras relacionadas. A ver, les voy a dar unos 3, 4 minutitos y yo voy a leer sus ejemplos para que me escriban ahí qué podrían comparar con dos muestras, cualquiera, sean relacionadas o sean independientes, pero me ponen al final 2 puntos, muestras relacionadas. Ponen el ejemplo, 2 puntos, muestras independientes. ¿Ya? Escriban, lo vamos a leer, lo vamos a leer. A ver, 3, 4 minutitos para que escriban. 7:43, ¿sí? Hasta 7:50 más. No mucho, mucho. 4 minutos. Escriban ahí, muchachos. Escriban, escriban.
A ver, solo tengo 2 ejemplos. Escriban ahí sus ejemplos, muchachos. Nuevamente les digo, ¿no? Escriban un ejemplo donde ustedes puedan investigar, analizar con muestras independientes o muestras relacionadas, los que quieran, ¿no? Escríbanlo y nosotros lo conversamos y lo definimos porque esto te direcciona mucho respecto a tus temas de investigación, ¿ya? Sobre todo cuando hagas tu tesis, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos leyendo. Edson, ¿qué nos dice? De la muestra, si solo un porcentaje relacionado, ¿se puede llamar muestra dependiente o tiene que ser total? ¿Cómo? No te entiendo. A ver, depende de la mesera, dices. No, ¿Cómo o sea, es? si hay una muestra de 50 personas, es una muestra Ya. relacionada y solamente 5 personas son las mismas y el resto son diferentes. No. Todas tienen que ser iguales, ¿no? Es un elemento que te da 2 lecturas. Entonces, si son 10, vas a tener 10 lecturas previas y 10 lecturas posteriores, por ejemplo, ¿no? Entonces, 10-10. ¿Sí? Si son 40 personas, las 40 personas te van a dar una lectura previa y una lectura posterior. Eso se usa mucho, por ejemplo, cuando hacen pretest y posttest, ¿no? A las mismas personas les miden la presión sanguínea antes de darles una pastilla, les dan la pastilla y a esas mismas personas les vuelven a medir la presión para ver si la pastilla es efectiva. Esos son experimentos biomédicos, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente pues hay que tener mucho cuidado ahí con la muestra. Pero tiene que ser la misma cantidad. Cuando hablo de muestras relacionadas es la misma cantidad. ¿Ya? Sí. Miriam nos dice, puede ser el nivel de glucosa en sangre antes y después de tomar insulina. Claro, ¿sí? A 20 personas les mides el nivel de insulina, perdón, el nivel de glucosa, después toman insulina y lo vuelves a medir, ¿no es cierto? El nivel de glucosa. Claro, así es, son relacionadas. Edson nos dice, relacionada, hacer un control de crecimiento a los niños antes y después. Muy bien. Y si son independientes, encuesta de satisfacción del Congreso con personas aleatorias, antes y después. Pero antes y después de qué, Edson. De su periodo, ¿no? De su periodo. Cuando, bueno, cada Superior. año. Ah, ya, claro. Si son personas distintas, antes encuestaste a 50 al azar. Termina el periodo del Congreso y encuestas a otras 50, no necesariamente el mismo tamaño, pero encuestas a otras, son muestras independientes. Muy bien. Paul Cabero nos dice, muestra relacionada. Medir el tiempo de respuesta de unas 100 unidades de vehículos a gas contra otras 100 unidades que sea dual. Ya pues, pero si son otras 100 unidades, ya no son muestras relacionadas, son muestras independientes, Paul. ¿Cuándo son relacionadas? Cuando estás hablando del mismo elemento que te da las 2 lecturas. ¿Sí? ¿Te das cuenta, Paul? Acá estás hablando más bien de muestras independientes. ¿Quién más? A ver, escriban. Un par de minutos. Escriban su ejemplo. Escriban. Muy bien, muy bien. José Luis, relacionar. Control de personas afectadas con el COVID antes y después. Ya, pero ¿qué me dirías? ¿Qué me dirías? No es que me dijeras algo, sino de medir. ¿Qué me dirías? ¿Qué analizarías antes y qué analizarías después? Dime, Edson. Por ejemplo, para medir, yo en un trabajo anterior que he tenido, usaba en el área de metrología, usaba lo que era la reproducibilidad y reprodutibilidad. Medía, bueno, mandaba a una persona a hacer 100 mediciones en el Ya. mismo punto, con la misma herramienta, para poder determinar si usaba el mismo procedimiento, si su medición era la correcta. Entonces, con esto determinamos siempre que se podría repetir la medición con esa misma herramienta y ese mismo personal. Claro. Y ahí esas mediciones, ¿cómo son? O sea, no, o sea, tú agarrabas un calibrador cualquiera y medías una pieza, entonces él tenía que utilizar su mismo procedimiento, su misma visión, su misma postura, su mismo todo para poder determinar que esa medición se iba a reproducir por siempre.
Y así Ya. terminábamos el procedimiento. Ya. Pero ¿cuál sería la variable a medir ahí? O sea, ¿qué mides? ¿La media? ¿El tiempo? ¿Qué mides? Y, ¿Satisfacción? una especificación, puede ser una tolerancia. Ya, claro, hay que tener claro qué es lo que mides, ¿no es cierto? Porque si tú mides un atributo, los atributos te hablan de proporción, ¿no es cierto? ¿Cuántos cumplen las especificaciones? Claro, Entonces, ahí ya no es media, ¿no es no, cierto? claro. El No atributo habría, no se no sé, repite, no es controlable. Se mueven claro, por entonces patrones. estamos ahí en Sí. proporción, ¿no? No sería media eso. Está bien, está bien. Miriam, ¿qué nos dice? Pero faltó que José Luis nos diga, ya, me diría cuántos enfermos existen actualmente a diferencia del inicio de la pandemia. ¿Cuántos enfermos? Ya, pero ¿cuántos enfermos es un número? De repente, ¿cuántos enfermos por localidad? Entonces eliges 20 localidades, ¿no es cierto? Y mides, ¿no? ¿Cuántos hay en las 20 localidades antes y cuántos hay en las 20 localidades después? ¿No es cierto? Entonces, una misma localidad te da una lectura antes y te da una lectura después. ¿Estamos, José Luis? Ya, ahí son dependientes, son relacionadas. ¿Qué nos dice Miriam? La cantidad de profesionales egresados que tienen un empleo estable de la Universidad A y B en el año 2022. Sí, pero igual, la cantidad de profesionales es un número, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué más? Te va a dar, ya, es 80 de la Universidad A y de la Universidad B, 15. Listo. No hay más que hacer ahí. Entonces tú tendrías que poner ahí otro contexto, ¿no? De repente podrías indicar la cantidad de profesionales egresados que tienen empleo estable en la Universidad A y la Universidad B en en toda la década del 2010 o en toda la década del 2000 y del 2000, en las dos décadas, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2020, por así. Entonces tienes 20 datos por año, ¿no es cierto? 20 años, 20 datos de la Universidad A versus 20 datos de la Universidad B. Pero en este caso son muestras independientes, ¿no es cierto? Porque el número de empleados de la Universidad A no tiene nada que ver con el número de empleados de la Universidad B. ¿Sí? ¿Entiendes, Miriam, ese detalle? Ok. ¿Qué más? Profe, Edson. disculpe, ese ejemplo que está diciendo la universidad, digamos, estamos hablando del mismo año, en el mismo periodo, digamos, 2010 usted dijo y 2020, en ese periodo, en ese lapso. Pero Sí, ¿qué pasa pero si en por año, el, pero por qué año. pasa si en la ¿Sí? universidad B tiene un menor tiempo? Cambias pues la extensión del tiempo, la amplitud del tiempo, lo describes pues indicando de que la universidad A eh, desarrolló sus actividades desde el 2000 hasta el 2022 y tienes 20 datos por año, un dato, ¿no es cierto? Y la universidad B, Universidad 2, inició actividades el 2008 hasta el 2020, entonces tienes 12 datos, ¿no? De uno tienes 20 datos y del otro tienes 12 datos. No hay problema, ¿no? Porque estás comparando datos independientes. Ahora, ya la pregunta sería, ¿será pertinente comparar el nivel de empleabilidad entre una universidad que tiene 20 años y una universidad que tiene 12 años? Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero que se puede hacer la prueba comparando estos datos de ambas universidades, sí se puede, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más? Se valora a los alumnos del curso de estadística su conocimiento antes y después. Ya, esos son relacionados. Luz nos dice, personas con enfermedades respiratorias en el mes de agosto a comparación de septiembre. Ya, pero tendrías dos datos nada más. Luz, ¿no? Hay que poner bien ahí el contexto, porque
Mínimo debes tener 2 elementos en la muestra para poder comparar, ¿no? Ahora, definitivamente cuando tú cuentas personas que tienen enfermedades respiratorias en el mes de agosto, ¿de dónde sale tu información? Estás hablando de todo el registro de enfermos con enfermedades respiratorias o estás muestreando, ¿no es cierto? Entonces, si tu población es, no sé, 10,000, 20,000, tienes que tomar una muestra, ¿no? Y tu muestra no va a ser una, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con los registros. Acá hay que poner siempre el tiempo, ¿no? Por los ejemplos que me ponen, ¿eh? Podríamos indicar, por ejemplo, número de enfermos o número de personas con enfermedades respiratorias por mes durante todo el año 2021. Entonces tienes 12 datos, pues, ¿no? En enero serán 200, en febrero serán 250, en marzo serán 300, tienes 12 datos. Pero comparando de repente 2 ciudades, ¿no? O 2 hospitales, o 2 distritos, o comparando 2 tipos de enfermedad, ¿no? Número de enfermos con, no sé, los bronquios por mes versus número de enfermos, no sé, ¿no? Del estómago por mes. O sea, comparas, ¿no? O en 2 hospitales, como dice Miriam, ¿sí? Jesús nos dice, relacionadas, medir la temperatura en la mañana y luego en la tarde. Y ya, pero ojo, me siguen dando solo valores unitarios, ¿sí? Les falta poner la extensión del experimento. O sea, vas a medir, solo mañana mides la temperatura en la mañana y en la tarde en un mismo lugar, ¿eh? Podrías poner acá en 12 lugares distintos, o en 12 ciudades del Perú, o en 12 ciudades no sé, de Latinoamérica. Hay que ponerle la extensión ahí, porque yo qué hago con una temperatura en la mañana y con una temperatura en la tarde. La comparación es rápida, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, así es, muchachos. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar si las muestras son relacionadas o independientes. Si son relacionadas, hay una sola prueba, que es la prueba T, donde en Peiret no le vamos a poner falso, sino le vamos a poner verdadero, true. Pero si las muestras son independientes, ahí sí tenemos 3 casos. Los casos que ya conocen ustedes. Cuando el tamaño de muestra es grande, usa Z, o cuando el tamaño de muestra es menor que 30 y no conoces sigma, usas la prueba T. Sin embargo, para usar la prueba T, necesitamos validar algo más, que se conoce como la homogeneidad de varianzas, que ya les voy a explicar eso en la siguiente clase. Pero por ahora me voy un poco tranquilo porque hemos indicado cómo nosotros podemos diferenciar 2 muestras relacionadas de 2 muestras independientes, ¿no? Ya en la siguiente clase simplemente vamos a hacer los ejemplos y con eso creo que estamos cerrando el bloque, ¿ya? Muy bien, un abrazo a todos. ¿Alguna consulta adicional? ¿Alguna consulta adicional? Bien, yo creo que ahí quedamos. Entonces, nos vemos la siguiente clase, el día miércoles. Y recuerden, Miriam me hace recordar para el sábado siguiente, ¿no? Igual una clase, una horita, ¿no? De ejercicios para que puedan optimizar su trabajo. ¿Ya? Un abrazo a todos. Cuídense mucho, cuídense mucho. Gracias, profesor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.